Buenos días, nos encontramos aquí en la UAP Nezahualcóyotl con la doctora Elisa Berta Velázquez Rodríguez, quien nos comentará acerca de uno de sus últimos libros que escribió, el cual tiene como título Lilith, nombre prohibido, lo erótico de lo siniestro. Doctora, muchas gracias por permitirnos la entrevista. ¿Nos podría comentar qué la llevó a escribir este libro de Lilith? Sí, primeramente buenos días a todo el mundo. La historia de Lilith es muy interesante. Cuando yo tuve oportunidad de un acercamiento con este personaje, que de hecho es el fundamento de un mito hebreo, fue cuando estudié filosofía de las religiones y entonces quedé totalmente seducida por su historia y por sus significantes. Lilith es la primera mujer que crea a Dios en el mito hebreo y justamente la crea para que sea compañera de Adán, su hijo amado, que se encontraba muy solo en la faz de la tierra, y viendo que todo mundo y que todas las especies tenían una compañera o un compañero, él le pide a Dios que le otorgue una compañera y justamente es Lilith. Muy bien, doctora. ¿Y qué espera usted que el lector encuentre en este libro? ¿Qué tipo de reflexiones nos puede sugerir la lectura de este libro? Bueno, el planteamiento de este texto es desde los mitos, recorremos un poco el problema del género, de la diferenciación de hombre y mujer, de sus enfrentamientos, de sus pasiones y sus desencuentros. Pero también hay un ingrediente de psicoanálisis desde el punto de vista del goce, donde Lilith es aquella mujer que se ocupa de gozar más que del placer. Hay una marca del goce en su cuerpo y en su búsqueda de no movimiento desde el momento en que está con el diablo y que es el enemigo de Dios, y es ahí, en el dominio de Satán, donde se va a dedicar a gozar. El título es un título muy interesante, ya que nos genera un cuestionamiento. ¿Acaso en lo erótico existe lo siniestro también? ¿O lo siniestro tiene una carga de erotismo? Sí, ese es un punto muy interesante. Es una tesis que yo desarrollo en el sentido de que lo erótico no tiene nada que ver solamente con el cuerpo o con el cuerpo femenino. Lo erótico es esta capacidad de gozar, de tentar, igual de buscar el deseo, pero en esa dimensión, en ese recorrido hacia el goce, aparece lo siniestro, como lo innombrable, como lo que no tiene lugar, lo que no puede pronunciarse. Entonces, la relación o el encuentro entre lo erótico y lo siniestro precisamente es esta fórmula que aporta Lilith. Ella encarna, ella es el significante de algo siniestro que se esconde en su erotismo. De acuerdo a su formación académica, que está entre la filosofía, entre el psicoanálisis, ¿qué relación podemos encontrar aquí en su libro dentro de estas dos disciplinas de las que usted es experta? A mí me parece que no solo la filosofía y el psicoanálisis, sino también los mitos, este espacio de la mitología, que conviene destacar mucho porque justo es un planteamiento epistemológico diferente de abordaje de la realidad. La filosofía podría pensarse desde lo racional y lo mítico tiene que ver con la interpretación, con el texto, con el contexto desde donde encontramos un nombre. Veo que este libro es uno de otras publicaciones que usted ha tenido. ¿Hay alguna relación entre este y las otras publicaciones que ha desarrollado, doctora? Sí, este es prácticamente
prácticamente el tercero de una genealogía que se enmarca en la educación. Lilith es una forma de educar a los hombres y a las mujeres desde la perspectiva de género. Tiene que ver con otro texto que se llama Hermenéutica en el espacio del aula, mitos y símbolos en educación, también editado por Castellanos, y tiene que ver también con otros nuevos como la prohibición del placer en el cuerpo femenino. Prácticamente estos son los textos que más se amarran en un anclaje proponiendo una forma de educación. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por la entrevista y por hablarnos acerca de su libro. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.